Ya. A ver, vamos a ir a la práctica. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Dicen en la primera que entré unos minutos tarde. Ya. ¿Qué ¿Será es que Collins, no? sí, dicen por favor? Ya, está bien, no hay Gracias. problema. Ya, está bien. Por si acaso alguien más que... Buenas tardes. Sí. Capriles, por favor, dicen. Ya. A ver, dame un minutito. Capriles, Aniponet. Ya, está bien. Dicen, a mí más me puede anotar, por Ya, favor, claro que Soto. sí. Soto. A ver, dame un minutito. Soto. Carla Liz, ¿no? Sí, dicen. Listo. Gracias. ¿Alguien más que no haya entrado a la primera o no haya podido o no haya... Ya. Entonces, bueno, lo que les había dicho, esto ya no vamos a... La intención era de avanzar esto más, intervalos de confianza para la proporción. Ya no lo vamos a ver esto, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para el examen final, nomás sea. No es complicado, es con proporciones, es casi la misma fórmula para estimar la media poblacional, pero aquí en vez de poner mu de la media poblacional, ponemos la p de la proporción, de esta proporción. Y después los procesos casi son exactamente lo mismo, ¿ya? Pero esto habíamos dicho que lo vamos a ver nomás para el final y no para este segundo parcial. Entonces, ¿dónde estuvimos? Es lo que habíamos hecho, proporciones. Lo que no hemos hecho, diremos, a ver, esto es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Esto es lo que acabamos de hacer. Y estos mismos procesos, desde aquí, este mismo proceso la tienen que hacer para resolver la pregunta 3 y 4 del curso, ¿no es cierto? De la práctica. Entonces, exactamente es el mismo proceso, este proceso de acá, es el mismo proceso, ¿sí?, que tienen que utilizar para resolver la práctica de la práctica, las preguntas 3 y 4, ¿no es cierto? Vale decir, estas preguntas. Estas dos preguntas. Estas dos, incluso aquí les he puesto, ahí está, estas dos preguntas, ¿no es cierto? La pregunta 3 y la pregunta 4. ¿No? En la pregunta 3, ya sé que el tamaño de la población es 150. De esta población se extrae una muestra preliminar, ¿sí?, de 10 pacientes niños o de 9 pacientes niños. Aquí se los he puesto, ahí está, incluso aquí los tengo. N minúscula, ya sé que es 9, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estimar con un intervalo de confianza del 95% del peso promedio de todos los pacientes. A ver, se los voy a poner aquí. A ver, eso vamos a hacer en esa, voy a aumentar lo que se los voy a hacer en el examen, ¿no? Les había dicho que ya directamente voy a poner los valores de la T-Striden para que no utilicen esa tabla, para que no estén utilizando la tabla esa. Entonces nosotros ya, ustedes ya van a poder hacer el cálculo con solo fijarse, ¿no? Como en este caso, ¿sí? Entonces yo ya aquí se los voy a poner entre paréntesis el valor de la T. T igual, a ver, T igual, ¿qué valor sería esto? Alguien ya debe tener, pero de todos modos podemos ir a buscar ese valor de T en la tabla. A ver, un segundito. A ver, vamos a ir a buscar en la tabla. A ver, ¿cuántos datos son antes? Son 9 datos, era, ¿no? N es igual a 9. A ver, buscando en la tabla, N es 9 menos 1, ¿cuánto es? 8, ¿no es cierto? Entonces ya sé que tengo que buscar a la altura de 8 aquí. Y dice al 95%.
Entonces, 8 a la altura del 95, ¿qué valor vamos a? Esto es el 95%. Entonces, el valor sería 2.306. Seguramente los que han hecho han debido hacer con este valor, ¿no? Con 2.306. 2.306. Entonces, regresando a la práctica, 2.306, se los voy a poner aquí. Sale 2.306 era, ¿no? Entonces, así se los voy a poner en el examen el valor. Sí, el valor de la T. Entonces, si es a un 95%, entonces yo se los voy a poner el valor de T. En este caso es 2.306, porque son 9 datos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. Entonces, esta T directamente ya va a ir a reemplazar en la fórmula. Entonces, así les voy a poner en el examen, cosa de que no estén manipulando esa tabla, ¿ya? Porque a veces no se equivoca en esa tabla, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así vamos a hacer. Para el segundo caso, creo que es el mismo, tendría que ser, no sé qué dice para este caso. Bueno, en esta pregunta 4 tenemos esta tabla de esta pregunta 4, ¿sí? Se tiene una población de 90 pacientes, dice, ¿no? De donde se extrajo una muestra preliminar, 10 había sido aquí, de 10, ¿sí? De 10, ya no son 9, son 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no son 9. Pongamos nomás 9 aquí, no 10, porque habían sido 9 datos. Pongamos aquí 9. Porque son 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. ¿No? N sigue siendo 9. Y si estamos haciendo la estimación a un 95%, entonces T va a ser igual al mismo valor, ¿no es cierto? Al mismo valor con el que han trabajado aquí. Porque son 9 datos también en este ejercicio. 9 datos y como es al 95%, igual T. 3.306. Lo que estoy queriendo hacer es ponérselos la T-Student ya directamente, cosa de que ustedes reemplacen nomás ya en la fórmula. Entonces 2.306 era, ¿no? Sí, lice. Listo, 2.306. Entonces esa era la pregunta 4. ¿No? Hacer la estimación al 95%, estimar con un intervalo de confianza del 95% el promedio de días de internado de todos los pacientes. En este caso son 90 pacientes. ¿Ya? En esta pregunta 4. Lo que podríamos haber hecho también es traer esto aquí, ¿no es cierto? Si yo se los he puesto abajo y me he confundido con el inciso. A ver, podríamos llevar nomás esto, cortar y aquí pegar. Listo. Entonces yo como les puse abajo esto, ¿sí? Después de la tabla del enunciado, ya no les he puesto esta estimar, ¿no? Entonces ustedes adjunten eso, por favor. Adjunten eso, estimar con interrogantes del no, porque no había el 95%, y se lo estoy poniendo más el valor de la T al 95%, y para estimar el promedio, los días de internado de este grupo de pacientes, de los 90 pacientes. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer, ¿no es cierto? En la práctica que van a entregar mañana, creo que es, no sé, hasta mediodía. De todos modos, podemos dar hasta la hora, puedo yo modificar eso en el Zoom y podemos poner hasta, no sé, hasta las 2 o pasado el examen. O hasta las 2, hasta el momento del examen podemos poner, no hasta las 2, porque creo que está programado para las 12, ¿no? ¿Alguien ha entrado? ¿Para qué hora está programado para que me entregue? Creo que he puesto a las 12. Dice, ¿no era para el viernes? Claro, que para el viernes, para el día del examen, pues, para el día, hasta las 12 creo que era, para el día del Mañana examen. es jueves. Claro, no mañana, para el día del examen, para el viernes. Creo que se Sí, los he para el puesto. viernes.
Sí, pues se los he puesto hasta las 12. Se los voy a poner hasta las 2. ¿Ya? Para que me entreguen esta práctica, hasta las 2 de la tarde. Voy a abrir nuevamente el Moodle y vamos a modificar eso, la fecha de entrega. Ya hasta las 2, hasta las 14 voy a poner. Entonces, ahí está. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, de esta práctica? Esto, por ejemplo, esta pregunta. Esto es directo y es con la Z. A ver, la Z, si estoy diciendo a un 95%, ya no tienen que utilizar esta T-Student, ¿no es cierto? Esta T. Tienen que utilizar la Z. ¿Sí? La Z, los primeros ejercicios que hemos hecho de intervalos de confianza, ¿sí? La fórmula ya no va a ser, para ese ejercicio segundo, ya no va a ser esto con T, ¿sí? Sino va a ser con Z, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? El primer ejercicio que hemos hecho de estimación estadística es Z aquí. ¿Y cuándo utilizábamos Z? Cuando las muestras son relativamente grandes, vale decir mayores a 30. ¿Y cuándo utilizamos esta T-Student? Cuando las muestras son relativamente pequeñas. Sí, esta T-Student, cuando las muestras son relativamente pequeñas, vale decir menores a 30. Claro, en este caso, en este ejemplo es menor a 30, solo son 10 datos, ¿no es cierto? 10 datos, ahí está. 10 datos aquí, menor a 30, y utilizamos la T-Student. ¿Sí? Esta T. Y así se convierte la fórmula, ¿no es cierto? Pero si la muestra es relativamente grande, mayor a 30, entonces no utilizamos pues Z, utilizamos la T-Student. A ver, voy a hacer un copy de aquí, copiar, y voy a llevar a la práctica. ¿Dónde está la práctica? Segunda práctica, aquí está. Entonces, la fórmula que tienen que utilizar ustedes para este ejercicio, a ver, un segundito, vamos a poner, voy a hacer un copy aquí. La fórmula que tienen, se lo estoy poniendo la fórmula, es esta, ¿no es cierto? X barra, bueno, voy a poner aquí X barra. Aquí, esto es media, son barras estas. A ver, un segundito, vamos a insertar. Aquí es barra, ¿no es cierto? No, en el copy no me ha traído esta X barra. Entonces, eso es la media aritmética, lo mismo a este otro lado. Son X barra, a ver, estoy poniendo porque en el copy no me ha traído eso. Listo, ¿sí? Entonces, lo único que cambia para esta pregunta, como se fijan ustedes, dice, ¿la muestra cuánto es? Muestra de, a ver, el tamaño de la muestra de una población finita, ¿sí? 600 estudiantes, se extrajo una muestra aleatoria de 70, dice, ¿no? Ahí está. Una muestra de 70, mayor a 30. Entonces, esta fórmula ya no, esto ya no es T. ¿Sí? Y esto ya no es T. Esto es Z. ¿Sí? Lo mismo en este otro lado. Esto ya no es T. Para hacer este ejercicio estoy hablando, ¿no es cierto? Esto ya no es T, sino es Z. Z. ¿Y cuáles son los valores de Z? Para reemplazar aquí. Porque ya en este caso ya tengo toda la información, tengo la media aritmética, tengo todo. Entonces, se los voy a poner aquí, donde dice estimar con nivel de confianza, se los voy a poner paréntesis, Z igual, ¿cuánto era el valor, alguien se acuerda cuánto era el valor de Z? Voy a llevar al otro lado ahí, Z, ¿cuánto era el valor de Z? Es 1.96. 3 valores les di, al 95, al 90 y al 99%. Al 95, pues al 90% si yo les pido, al 90% se los voy a poner el valor de T, que es 1.65. Si les pido en el examen que hagan la estimación al 99%, yo lo voy a agarrar, les voy a poner el valor de Z
2.58, porque así está, ¿no? En esa tablita que les di de los 3 niveles de confianza. Entonces, lo único que tienen que hacer, este 1.96, que es Z, cambiar aquí y sacar, ¿no? Pero esto tienen que hallar también ustedes. Entonces, en el examen se los voy a poner los valores, ¿ya? Para que no estén mezclando los valores de T y de los valores de Z. Entonces, yo les voy a poner, donde dice el nivel de confianza, voy a abrir un paréntesis y les voy a poner el valor con el que tienen que trabajar ustedes para reemplazar aquí. ¿Ya? ¿Se entiende esto, jóvenes? Entonces, no tienen que buscar en la tabla nada. Para el final, sí, ustedes van a tener que buscar en la tabla para el examen final. Pero para el segundo parcial, como lo estoy diciendo, yo voy a poner los valores aquí y con esos valores ustedes van a trabajar, ya sea T o Z. Entonces, para este ejemplo, utilizan esta fórmula. ¿Sí? De Z. Tienen también en el cuaderno esto. Cuando en el tema ese que hemos hecho estimación de los parámetros de la población, el primer ejercicio es con esto. Porque después hemos hecho para pequeñas muestras y es lo que acabamos de hacer para estas preguntas, ¿no? Pequeñas muestras menores a 30, entonces utilizamos la T. ¿Sí? Utilizamos la T aquí. Como aquí se los he puesto, ¿no? Ahí está T igual 2.306 para ambos casos. Porque ambos casos, ambas preguntas me están pidiendo al 95%. ¿Ya? Ambas preguntas al 95%. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Este examen, esta práctica, lo voy a volver a asumir al Zoom, ¿ya? Porque aquí he aumentado la fórmula, aquí hemos aumentado la fórmula y estoy aumentando esto. Estos valores de Z, ¿sí? Estos valores de Z estamos aumentando, o de T en este caso. Entonces, nosotros lo voy a volver a subir al Zoom de esta clase, ¿ya? De este día 9 de junio. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de la práctica o del examen de mañana? De todos mañana, o diré el examen, siempre estoy pensando que es mañana, el viernes. Vamos a entrar primero al primer Zoom, les voy a decir más o menos cuánto tiempo va a durar y vamos a empezar con el examen y el segundo Zoom. Como hemos hecho la misma metodología del primer parcial, ¿ya? Del primer parcial, la misma metodología. ¿Alguna consulta, jóvenes, para terminar la clase? ¿No hay preguntas? Entonces, voy a alargar hasta las 2 de la tarde para que me puedan entregar esta práctica el día viernes. ¿Ya? ¿No hay preguntas, jóvenes, para terminar la clase de hoy? ¿No hay dudas? Lo que no va a entrar al segundo parcial es ese tema 4, porque el primer parcial le hemos dado de 3 temas. Ese tema 4 donde dice medidas de variabilidad, ¿sí? Medidas de variabilidad, dice, ¿no es cierto? Medidas de variabilidad, dice, y ahí está lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? En medidas de variabilidad, vale decir, varianza, desviación típica está ahí, ¿sí? Estas varianzas, esto está ahí. En ese tema es esto. Varianza y desviación típica. Claro que hay un coeficiente de variabilidad más, pero eso es para datos agrupados, esas fórmulas que hemos utilizado ahí para datos agrupados. Estos son datos no agrupados, pero los procesos son iguales. Estamos haciendo varianza y estamos haciendo desviación típica muestral. Entonces ese tema no hay que verlo, ¿no es cierto? Porque ya estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces a partir del examen va a ser a partir de toda la parte de probabilidades, lo que está aquí en la práctica, lo que está en la práctica, probabilidades, ¿sí? Toda la parte de probabilidades, vale decir esto, estas probabilidades, les voy a poner una tablita, ¿sí? Con valores, ustedes van a tener que sacar las probabilidades, estos incisos, ¿no? Yo les voy a poner la tabla esta, en el examen, y les voy a poner los incisos, como está aquí. Entonces, esto va a entrar al examen. ¿Sí? Este tipo de ejercicio también va a entrar al examen. Y finalmente, la que va a valer
mayor ponderación o puntaje va a ser esto, ¿no es cierto? De teoría entrará una o dos teóricas, entrará que van a valer a 5 puntos cada pregunta teórica. ¿Sí? Son 10 puntitos. Todo lo demás es práctico. Ya todo es lo práctico. Pero esta pregunta, estas preguntas, dos últimas preguntas, van a tener mayor ponderación. ¿Sí? Por lo menos unos 25 a 30 puntos. Si no son 25, van a ser 30 puntos. ¿Sí? De resolver esto. Una pregunta les voy a hacer, ¿no? Una pregunta. Bien, jóvenes, ¿no hay dudas? ¿Qué pregunta? ¿No hay alguna interrogante para el examen o de esta práctica? No hay nada. Esta práctica la voy a volver a subir en... No creo que me haya mandado... ¿Alguien me ha mandado ya su práctica? ¿Alguien ha subido al Moodle? De todos modos voy a poner como práctica ahí al lado, porque a veces cuando yo los reemplazo, por esto, digamos, si alguien ha mandado, lo dejen cero, o todo lo deja cero. Lo que han mandado lo borro si quieren, ¿sí? Por eso estaba preguntando si alguien ya ha mandado su práctica. De todos modos voy a hacer otro icono voy a poner con el mismo nombre, pero con estas fórmulas que tienen que utilizar, ¿no? Esta fórmula, ¿sí? Y podemos utilizar también aquí, solo les puedo poner la fórmula que van a utilizar, pero ya ustedes saben bien de memoria qué fórmulas van a utilizar, ¿no es cierto? Aquí puedo ponérselos la fórmula incluso. ¿Sí? Esta T es ahora, ¿no? Es esta fórmula. Entonces, para este ejercicio 3 y para este ejercicio 4 es con T. ¿Sí? Con T. Por eso los he puesto aquí T, ¿no es cierto? Al nivel porcentaje. Bueno, aquí tendríamos que poner las barras, ¿no es cierto? Estas barras tendríamos que poner aquí para decir que es la media aritmética. Esas barras de aquí igual lo mismo, ¿no? Vamos a insertar estas barritas que dicen que son medias aritméticas. Listo, entonces la fórmula es esta. Con T, para estos dos ejercicios. Y para este ejercicio de acá, la fórmula es esto, con Z. Ya, no equivocarse en el examen eso. Bien, jóvenes, vamos a concluir la clase de hoy y nos vemos el día del examen, ¿sí? Les voy a mandar el link a las 2, creo que es, ¿no? El viernes, la clase. ¿A qué hora es la clase del viernes? Es a las 2, ¿no? Entonces a las 2 nos vemos el día viernes, ¿ya? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos el día del examen, vale decir, el próximo viernes a las 2 en punto. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, Lisa. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego.